Bienvenido a una nueva reflexión, pero esta vez debe ser sobre un tema que ha explotado en todo el mundo a raíz de los actos terroristas del grupo Hamas hace 8 días atacando a Israel. Veníamos reflexionando sobre el socialismo en Colombia, pero creo que es un tema obligado, dado la gravedad del hecho y de las posibles y de pronto trascendentales consecuencias. El Medio Oriente y el Oriente Próximo, esa zona del mundo, es la cuna de tres grandes religiones monoteístas. Y Jerusalén es una ciudad de un inmenso y profundo significado para esas tres religiones. Una de ellas, el judaísmo, siente y sabe que es el pueblo elegido de Dios. Imagine que usted perteneciera a un pueblo y le dijeran desde niño que usted pertenece a un pueblo elegido por Dios. No quiero especular las consecuencias que eso pueda tener. Las otras dos, el cristianismo y el islam, pretenden ser universales. El islam, cuando nace en el siglo VII, avanza desde Arabia y llega hasta España, de donde sale apenas hasta el siglo XV. Es decir, pretendían ser universales. Todos debíamos seguir el Islam. El cristianismo lo vivimos en América. Nos trajeron en las carabelas, además de a los conquistadores que llegaron a arrasar con todo lo que encontraron, traían sacerdotes para arrasar con las creencias religiosas de estos pueblos. América, nosotros hemos sido víctimas de esas pretensiones universales de estas religiones. Cuando el Islam captura Jerusalén, se inician las cruzadas hacia el año 1000. Duran 3 siglos las cruzadas. Las personas iban de Europa por los medios que fueran a liberar a Jerusalén. Las autoridades religiosas de Europa del cristianismo los enviaban con la promesa de que no estarían un solo momento en el purgatorio si iban a combatir a los herejes que habían capturado Jerusalén. La Inquisición nace para perseguir a los herejes, a los que no creen en el cristianismo. Llega a América también, la Inquisición. Fuimos víctimas. No solamente arrasaron con las creencias religiosas de nuestros antepasados, sino que una vez establecido el cristianismo, se perseguía a todo hereje o no creyente. En el siglo XVI surge el protestantismo, la reforma protestante.
y se inician las guerras más violentas, sangrientas y despiadadas. Es que parece que cuando un soldado se lanza a la guerra defendiendo una divinidad o un credo religioso es más cruel, porque está defendiendo el bien. Las tres religiones creen defender el bien, creen ser la encarnación del bien, a pesar de ser abrámicas las tres, ¿no? Descendientes, monoteístas. Pero cada una tiene una pretensión de que simboliza y encarna el bien. Luego son autoridades del bien. Por eso son tan crueles. El soldado que mata a un infiel, a un hereje, siente que tiene que matarlos a todos los herejes. Así fueron las cruzadas. Así fueron la Inquisición. Las guerras del protestantismo, que se prolongaron. Hay célebres casos con Luis XIV en el siglo XVIII. Pienso que prácticamente hubo una pausa en estos enfrentamientos religiosos con la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. En esos, después de la Revolución Francesa y hasta mediados del siglo XIX, nacen las ideologías políticas fuertes, liberalismo económico, el socialismo, el comunismo, pero de todas maneras ahí continuaban las diferencias entre religiones. Después de la Primera Guerra Mundial, los países de Francia y Gran Bretaña, recuerde, la Primera Guerra Mundial hace entre el 14 y el 19, Francia y Gran Bretaña deciden, según sus intereses y de los líderes políticos, por supuesto, y económicos, armar unos países ahí en Oriente Próximo y en Oriente Medio, Irak, Siria y otros, Líbano, a su antojo, diríamos prácticamente, de lo que había quedado el Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, en fin, de esa gran guerra, como se llamó. Y ahí siembra Gran Bretaña y Francia las semillas del Medio Oriente, que se ha calificado por algunos historiadores como el cementerio de los imperios. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Hitler, antes de llevar al holocausto a los judíos, asesinaba comunistas. Quisiera escuchar a quienes censuran a Hitler por el holocausto judío, ¿qué dicen del holocausto de comunistas? Esa mentalidad religiosa se volcó sobre ideas políticas. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, en un acto de una irracionalidad difícil de entender, precisamente por ser tan irracional, se le ocurre a Estados Unidos, con la ONU recién creada, entregarle un territorio a Israel e ignorar a Palestina. Esto hará hace, digamos, 70 años, un poco más. Y ese error, lo grave de ese error, fue mantenerlo.
Desde ese momento surgen otra vez en Medio Oriente y Oriente Próximo, en esta zona, esos enfrentamientos que, por ejemplo, las personas de mi generación hemos visto en los periódicos primero, en las noticias y hoy en día en las redes y hoy en día constantemente, el enfrentamiento por ese error irracional promovido por Estados Unidos y por la ONU. Pero fíjese usted que hace 40 años, en 1983, Ronald Reagan acusó a la Unión Soviética con mentalidad religiosa de ser el imperio del mal, porque Occidente es el bien. Y hace 3 o 4 días le tocó el turno de revelar esa naturaleza tan irracional a Joe Biden, cuando dijo es puro maldad, el mal encarnado en este ataque de Hamás. Los países europeos estaban queriendo prohibir a los jóvenes que quieren marchar a favor de Palestina, porque para ellos simboliza el mal. No hemos salido, no hemos dado un paso al costado hacia la racionalidad política. Mientras sigamos los pueblos liderados por personas que sienten que encarnan el bien y además están autorizados para calificar quién encarna el mal, no importa el siglo en el que estemos, estas guerras irracionales de estos líderes irracionales continuarán. Usted es la persona que realmente construye la historia. Usted es la persona que con su racionalidad, su educación, su cultura, sus deseos de producir, de contribuir a la sociedad, usted y todos los que trabajan y se preparan como usted son la racionalidad de esta historia. Por usted esta historia anda sobre unas ruedas. Por usted esta historia anda hacia el progreso social. Por usted esta historia camina a paso lento a veces, a paso rápido otras, conquistando ciertos beneficios colectivos. Estos líderes, como le digo, con esa mentalidad irracional, esta vez le tocó a Biden y a Netanyahu y el mismo Blinken llegó allá también con la misma frase. Y todos ya están convencidos que representan el bien. Estos líderes, mejor, olvídese del nombre propio, esa masa de líderes, desde las cruzadas, la Inquisición, las guerras entre protestantes y cristianos, son los palos de esas ruedas. Así se eduquen, así sean cultos, así tengan lujos, así vivan en palacios, así hoy en día se desplacen de una manera maravillosa por el mundo, son los palos de las ruedas que representa usted con su racionalidad en su cultura, en su educación, en su trabajo. Era importante esta reflexión porque el calor de la situación hace que nos concentremos solamente en el hecho de esta semana y se nos olvide el gran bosque del liderazgo humano. Muchísimas gracias y hasta la próxima.